Hola, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en esta conversación constitucional que es nuestro programa, que en el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante en el borrador del nuevo texto constitucional, que es sobre descentralización y Estado regional. Le hemos llamado al tema de hoy descentralización sí, Estado regional 2. Me acompañan hoy día unos excelentes panelistas. Primero la señora Carolina Latorre, quien es abogada, máster en Derecho, ex concejala de la comuna de Calama y está actualmente conectada desde Calama. Así que, Carola, un abrazo, gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias a ustedes por la invitación, encantada, ojalá podamos clarificar algunos de los puntos que establece el borrador y, por cierto, también entregar todas las herramientas para una decisión informada, que todos sabemos cuál es en la particular. Yo ya he hecho pública la mía. Gracias, Carola. También tengo conmigo a Sarko Luksic, quien es abogado, doctor en Derecho y profesor universitario de Santiago, pero en este momento nos contaba que estaba conectado desde Teno. Un abrazo, Sarko, gracias por acompañarnos hoy día también. Muchas gracias por la invitación, Pilar. Y aquí encantado de poder responder algunas inquietudes. Ok, mira, partamos por Sarko. Sarko, sabemos que en lo que conocemos lo que sabemos de la estructura del Estado, ¿cierto? Existen los estados unitarios, Chile es un estado unitario, por cierto, y existen los estados federales, ¿cierto? ¿Qué es esto entonces del Estado regional que nos propone el borrador de la nueva Constitución? ¿Es algo experimental? ¿Qué implicancias puede tener eso? ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata esto del Estado regional? Bueno, en primer lugar, yo creo que la denominación de Estado regional, yo que sepa, y he revisado muchas constituciones, no está en ninguna constitución el Estado regional. Lo que sí es que alguna doctrina denomina un Estado intermedio, que es el Estado italiano, como Estado regional, así como al Estado español, que también está en una situación intermedia entre Estado unitario y federal, lo denomina Estado autonómico. Pero Estado regional propiamente tal es absolutamente inédito. Y la verdad que no tiene las características propias del Estado italiano. Oye, pero explícame un poquito más. ¿Qué implicancias puede tener esto del Estado regional? Para entenderlo, porque como es algo nuevo, que no se ha escuchado, ¿qué implicancias puede tener para nuestro país ser un Estado regional? A ver, lo que pasa es que el Estado regional está íntimamente ligado, porque lo que estamos hablando en definitiva es una definición del Estado desde el punto de vista territorial. De eso estamos hablando, ¿ya? Y como tú bien dices, la clasificación tradicional y que existe hasta hoy día es entre Estado unitario y Estado federal. Y se ha incluido este Estado intermedio que ya he hecho mención. Para que la gente lo entienda, el Estado federal típico es Estados Unidos y en Europa es Alemania y Suiza. El Estado unitario típico es Chile en Latinoamérica y en Europa es Francia, ¿ya? Para que lo entendamos muy claramente. No voy a explicar ahí la definición de cada uno y de otro, sino que estoy haciendo una explicación más general. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este Estado territorial denominado regional se divide en diversas entidades territoriales que, de acuerdo al borrador, se llaman autonomías territoriales. Y estas autonomías territoriales pueden ser comunales, que son los municipios en definitiva, pueden ser regionales, que son hoy día las gobernaciones regionales, y se incluye, ahí sí que es absolutamente inédito, las autonomías territoriales indígenas. Entonces, cuando vamos a hablar de la división territorial, necesariamente tenemos que poner las autonomías territoriales indígenas. Y eso tengo que reconocer, que la presencia de autonomías territoriales indígenas sí que lo tenemos en otro derecho comparado, que en Bolivia y que en Ecuador, ¿ya? Donde además de existir estas entidades territoriales, existen naciones. Y es por eso que se dice que hay un Estado plurinacional y un Estado regional.
Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos? El efecto principal, y voy a ordenar, del Estado regional de Chile, la propuesta, que no es Estado regional, que no es el Estado italiano, porque la característica principal de los estados intermedios, regionales y autonómicos que se conoce en la doctrina, es que las regiones tienen potestad legislativa, pueden dictar leyes. Esto es una definición de carácter normativa, pero muy importante. La Constitución le entrega la potestad legislativa a las regiones. En este caso, no se la entrega. No se le entrega a través de un listado. Esto es un sistema de listado. Aquí no se le entrega. Pero sí se le entrega dos cosas que a mí me parece que son discutibles. Una, se entregan muchas instituciones. Este es un borrador que es un gran productor de nuevas instituciones. Por lo tanto, las entidades territoriales, regionales, además de tener el gobernador regional, la asamblea regional, para que entiendan, la asamblea regional es igual que el consejo regional de hoy día, ¿ya? Pero además va a tener un consejo de alcaldes en la región, va a tener un comité de gobernadores regionales que lo preside el presidente de la República, y además va a tener un consejo social regional. Por lo tanto, si tú me dices cuál es el gran, además de lo rimbombante que puede llamarse Estado regional, la verdad es que está creando muchas instituciones y por lo tanto está duplicando atribuciones y también genera bastante burocracia. Y sobre eso se mete esta figura de la autonomía territorial indígena que está en el modelo de Estado, está dentro del modelo de Estado regional. Entonces, es una mixtura difícil de entender, y cuando entramos ya a la autonomía territorial indígena, ya entramos a otro tipo de entidad que es mucho más privilegiada, que son las entidades territoriales, regionales y comunales. Te quería preguntar precisamente si este aumento de las instituciones iba a generar mayor burocracia. Me dijiste que sí. Voy a volver contigo después con ese punto, pero quiero preguntarle a Carolina. Estamos de acuerdo, y hace tiempo que existe un gran consenso de que se requiere mayor descentralización, ¿cierto? Que Chile debería ser un Estado unitario descentralizado, ¿cierto? Y con traspaso de competencia. ¿Cómo eso no queda precisamente establecido en el borrador de la nueva Constitución? ¿Cómo crees tú que debería ser ese traspaso de competencia? Y tratar de explicarlo de una manera que se pueda entender, porque no siempre es muy entendible. ¿Qué necesidades, además, desde la visión de la descentralización y del traspaso de competencia, qué necesidades se evidencia desde las regiones, por ejemplo, que es de donde tú estás precisamente? Bueno, hiciste varias preguntas dentro de una, digamos, ¿eh? Pero vamos a tratar de resolverla o de poder entregar herramientas. A ver, yo no puedo dejar de decir un par de cosas respecto a lo que planteaba también Zarco, que en definitiva para el ciudadano común y corriente este engrosamiento de las instituciones, digamos, generar muchas más instituciones, significa esta burocracia. ¿Y qué significa la burocracia en definitiva? Significa que hacer un trámite o una solicitud va a significar el doble o el triple de tiempo del que hoy día ocupan en poder hacerlo. Te pongo un ejemplo, digamos, que se me ocurre. Por ejemplo, el cambio de una patente de taxista desde la comuna de Antofagasta hacia la comuna de Teno, donde está, digamos, el Zarco. El hecho de que pase por tantas partes un trámite cualquiera, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, pero tenga que pasar por varias instituciones nuevas, la verdad es que va a dificultar la toma de decisiones. ¿Cómo es que yo creo que en definitiva se genera, o qué es lo que le ocurría a las regiones? Yo soy una mujer de regiones y fui autoridad comunal también. Entonces, la problemática que se nos produce es normalmente con la desconcentración del poder y la descentralización efectiva, que en definitiva muchas veces las necesidades de las regiones no son escuchadas y se establecen prioridades a nivel nacional. Entonces, por eso nacieron, ¿cierto?, los gobernadores regionales, a quienes tantas veces nuestro Congreso Nacional dijo: tenemos que entregarle competencias y también posibilidades de ejecutar ciertos recursos. Pero una cosa muy distinta es hacer un Estado federal a media. Yo, de verdad, humildemente he tratado de ver este borrador como el borrador a medias, porque no hicimos un sistema presidencial, lo dejamos a medias, presidencialismo atenuado.
no nos atrevimos a un parlamentarismo, hicimos un bicameralismo asimétrico, pero en realidad quien tiene las competencias es la Cámara de Diputados y Diputadas, con esta, digamos, cámara satélite que tiene pocas competencias. Entonces no nos atrevimos, digamos, a un sistema parlamentario, a medias. Y después, cuando hablamos de la organización territorial, que es lo que nos convoca hoy día, no nos atrevimos con un federalismo, pero lo hicimos a medias, con este Estado, digamos, regional al que hacía alusión Sarko, que en definitiva lo que hace es engrosar el Estado, es decir, en vez de votar por uno, vamos a tener que votar por más gente, vamos a tener que gastar más plata, pero además de eso nos va a generar más dificultades en torno a cómo se realiza la toma de decisiones a nivel regional con posibilidad de ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Que si queremos hacer un hospital en San Pedro de Atacama, para poder hacer un hospital en San Pedro de Atacama lo que necesitamos es plata, y que en definitiva eso sea priorizado hoy día, y nos cuesta llegar a nivel central para que se priorice. Entonces, la desconcentración de esa decisión política con alguna administración de recursos era lo que nosotros necesitábamos, pero pasar de un extremo de este Estado, un extremo al otro extremo, que es un desmembramiento, digamos, del Estado en general, que además, digamos, nos genera dificultad y falta de certeza de cómo se hacen las cosas. ¿Cuántas veces a los vecinos y vecinas les cuesta saber dónde es que tienen que ir a hacer un trámite? ¿O quién es el que tiene competencia? Hoy con esta constitución, la verdad, con este borrador de constitución, se nos engruesa más porque razón tiene Sarko, en donde hay una duplicidad de competencia. Entonces, en la vida cotidiana, esto va a significar que los vecinos chilenos y chilenas no vamos a saber dónde tenemos que ir para efectos de poder saber quién tiene que resolver mi problema, que es algo tan básico. ¿A quién le pido permiso? ¿Te das cuenta? Entonces, eso claramente nos va a dificultar la vida y no nos va a resolver lo que nosotros realmente necesitábamos desde el punto de vista de las regiones, que era que nosotros pudiéramos ejecutar nuestras decisiones políticas de nuestros gobiernos regionales, digamos, de buena manera, y eso se lograba, digamos, por un traspaso de competencias y con mayores facultades a los gobiernos regionales propiamente tales, que ya tienen una integración a través democrática, digamos, con la elección directa del gobernador, digamos, que claramente puede ejecutar algunas políticas. Te pongo un ejemplo. Política de vivienda. ¿Qué ocurría? Que la política de vivienda es nacional, ¿no? Lo que la región necesita es que pueda existir una política de vivienda regional en atención a las diferencias que pueden existir entre una región y otra. Nos pasa, por ejemplo, que en la región de Antofagasta tenemos una burbuja inmobiliaria tremenda, y eso implica que la vivienda de la clase media, del C3, digamos, sea compleja de adquirir, es decir, las viviendas de 5.000 UF casi no existen en esta zona. Entonces, una política de vivienda que pueda ser aprobada por el gobierno regional resolvía, digamos, o ayuda, colabora a resolver la cotidianidad que necesitamos. Pero esto generar de regiones autónomas, comunidades autónomas, y además tenemos que preguntar absolutamente todo, la verdad es que nos va a engruesar, nos va a dificultar y no nos va a resolver la vida como realmente las regiones necesitábamos, sino que nos va a generar mayor burocracia, que no es otra cosa más que mayor tiempo de los chilenos y chilenas haciendo trámites. Mira, me gustó esto este concepto que ocupaste de este borrador a media o constitución a media, creo que lo graficaste súper bien. Sarko, siendo así, y en este borrador que nos propone este Estado regional, ¿cómo se van a subsanar entonces los problemas de centralismo que tiene el país? ¿Cómo lo ves tú? Este borrador no lo resuelve, porque mira, yo te voy a decir lo siguiente, en las normas transitorias, que son las normas que establecen los plazos para que se ejecute, se apliquen las distintas instituciones que están establecidas en la norma permanente, en el texto permanente, la verdad que habla de cuándo se van a constituir estas instituciones, cuándo se va a crear el Consejo de Gobernadores, cuando se crea el Consejo el Consejo Social, o el Consejo de Alcalde, etcétera, o la misma Asamblea de Gobernador. Pero es poco lo que dice respecto de qué materias se van a transferir. Como bien decía Carolina, la señal de descentralización de un Estado, y perdón, a mí me da lo mismo que se llame regional, la verdad, pero lo importante es que sea un Estado descentralizado, que haya una distribución del poder, que haya una distribución de las decisiones. Y sobre eso, ¿qué significa? Que haya leyes que transfiera, por ejemplo, el Serviu. Que el Serviu esté establecido en cada una de las regiones.
y sean ellos los que diseñen las viviendas, sean ellos los que busquen los terrenos, sean ellos los que reparten las viviendas, etc. Y el diseño sea de acuerdo a la realidad de cada una de las regiones. Lo que sí tiene que hacer el gobierno central es entregar los suficientes recursos para que se pueda ejecutar esas políticas públicas. En materia, por ejemplo, en materia de turismo, que también afecta a Calama porque está cerca de San Pedro, Atacama, etcétera, no obstante que es como una parte, pero en la misma región. A mí me toca, porque yo hago clases en Magallanes. Por ejemplo, ¿qué es lo que es clave? Es clave que un servicio, por ejemplo, el Servicio Nacional de Turismo, ¿ya? Todo lo que es turismo, todo lo que es la institucionalidad de turismo, la ley establezca que se va a transferir esa competencia de turismo y donde va a tener la administración del turismo, va a tener también, va a tener la planificación, va a estar asociado también a lo que son los espacios de parques nacionales, donde se va a desarrollar también el turismo, y eso es lo que necesita. Tú necesitas que el servicio de turismo se traspase absolutamente a las regiones y que también se traspase a la CONAF, que es la que administra estos parques nacionales. Eso es descentralización. No es descentralización, con el respeto al alcalde, crear un consejo de alcalde, o crear el comité o el consejo de gobernadores regionales, o el consejo social. Está bien, créanlo, da lo mismo, pero no lo central. Lo central, lo único central, más allá, si se llame regional, reitero, discúlpenme, si se llame federal, se llama unitario, es que haya transferencia de competencias reales del gobierno central, de Santiago, que se traslade a las regiones. Da lo mismo que Venezuela se llama Estado federal, pero es mucho más unitario que Perú, que es un Estado unitario descentralizado. O da lo mismo que se llame España como Estado autonómico, cuando es más federal que incluso México y que Venezuela. Entonces, el tema no es semántico, el tema es cómo transferimos competencia y cómo dedicamos ese esfuerzo a hacer esa transferencia a través de la ley con los recursos y el personal para poder ejecutar la política pública. Carolina, con lo que ustedes han hablado ya y con este diseño que ustedes han explicado, que genera simetrías de poder, burocracia, más instituciones, digamos, un paso o varios pasos más lejos de la anhelada descentralización? Yo creo que sí, digamos, mucho más lejos de una descentralización real, porque, a ver, el consejo alcalde o alcaldesa que se genere, lo que va a hacer es generar la agenda, pero poner de acuerdo a muchas más personas, a ver si de pronto genera que nos demoremos más. ¿Cuántas veces nos cuesta poner incluso de acuerdo a los consejos municipales, digamos, en la experiencia propia que tuve, para poder tomar una decisión? En términos de Pladeco, en distintas cosas que le afectan a la gente. Porque los Pladecos son las planificaciones de desarrollo de los 10 años que viene de una comuna, ¿no? Y eso involucra precisamente hacia dónde van a ir, como el turismo que señalaba Zarco. Entonces, este engrosamiento, la verdad es que genera tanto espacio para que nosotros no tengamos resolución de los conflictos que hoy día tenemos como comunas o regiones en general, y que además esta autonomía territorial indígena también venga, digamos, a tener que dilucidar otras cosas más, digamos, como por ejemplo la utilización de los mismos territorios. Yo recuerdo cuando era chica que yo podía visitar toda la historia, digamos, precolombina de nuestra querida comuna y ciudad, y hoy día para eso tenemos que pagar, pero no existe una posibilidad de hacerlo, digamos, en términos gratuitos para los chilenos y chilenas. Entonces, eso a veces, incluso en la comuna, es algo que a muchos no les parece. Mira, la temática aquí es súper simple. ¿Necesitamos mayor autonomía? Sí, pero que se llame autónomo en este borrador de la Constitución no necesariamente significa que realmente sean autónomas, porque las competencias no están lo realmente clarificadas para que además tenga la administración de los recursos para poder llevar a cabo las decisiones que requieren. Entonces, hay algunas cosas que están en términos muy genéricos y otras que están en términos muy específicos, lo que genera un engorroso funcionamiento. No sabemos cuánto se vaya a demorar. Claramente creo que esto nos pone varios pasos más atrás
de lo que realmente necesitábamos, que es efectivamente que los gobiernos regionales tengan mayores competencias y que, digamos, se puedan generar políticas de vivienda, salud, educación en términos regionales de acuerdo con, digamos, lo que ocurre en cada uno. Claramente, las casas que se construyen en Calama, Iquique, Arica, Tocopilla, son distintas a las que requieren en la Araucanía, son distintas a las que se requieren en Santiago, porque nuestro clima es distinto, pero eso no significa que en el fondo nosotros generemos un desmembramiento del Estado, que también perdamos una propia identidad y también la administración sea absolutamente burocrática. No sé si se entiende lo que te estoy planteando. Y claro que se entiende. Nos quedan 3 minutos y les quiero dar 1 minuto y medio a cada uno para hacer un poco, para finalizar con una suerte de reflexión política. Me ha quedado claro, y yo creo que las personas que nos van a ver también les va a quedar claro de que con este diseño quedamos un paso más lejos de la descentralización, que puede provocar más burocracia, lo que ustedes ya han explicado. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué creen ustedes que se está planteando este diseño de Estado regional? ¿Qué se fundamenta la convención para hacer una propuesta de este tipo? Yo tengo una tesis que la otra vez la mencioné en una entrevista que me hicieron. Yo creo que este es un borrador que no ha sido lo suficientemente meditado, no ha sido lo suficientemente reflexionado. Aquí si a mí me ha tocado hacer un seguimiento a la Comisión de Forma de Estado, lo primero que hicieron fue copiar exactamente lo que ocurría en Italia, con realidad absolutamente distinta. En Italia hubo una unificación de principados, de repúblicas, de reinos, de ducados, etcétera, y se unificaron con Garibaldi hace un siglo y medio por lo menos. Entonces, esa realidad no tiene nada que ver con Chile. No tiene nada que ver con Chile. Es un borrador que está alejado de la realidad y que tiene elementos teóricos de otros países, como el caso italiano en lo regional, pero también en lo plurinacional mira a Bolivia y Ecuador. Que, perdónenme, los bolivianos, yo los quiero harto, etcétera, los ecuatorianos, pero tampoco podemos decir de que es un modelo en el cual se asemeja a nuestra historia y a nuestras tradiciones. Entonces, veo que son elementos, instituciones, conceptos, órganos que han introducido, pero sin la suficiente coherencia, meditación, reflexión que requiere una carta fundamental que quiere ser el pilar, que quiere establecer las bases fundamentales de lo que es la institucionalidad. El caso de esta autonomía comunal, autonomía regional, eso sí hay un correlato en el derecho comparado, eso están. En todos lados se dividen las entidades territoriales entre comunales, regionales, con otros nombres algunos, comunidad autónoma, como les decía, etcétera, o provincia, ¿ya? Pero introducir en el mismo nivel una autonomía regional indígena, una autonomía territorial indígena, a mí me parece que es absolutamente incoherente, porque además tiene mucho más privilegio y mucho más beneficio que las otras entidades territoriales. Entonces, es un modelo que es poco coherente, 1, 2, que no está basado en la realidad, y 3, que tiene estas asimetrías brutales entre la comuna y la región, que son más similares, pero con esta autonomía territorial indígena que tiene poderosos beneficios, que es para otra reflexión, o sea, para otro podcast. Carola, una reflexión final, una reflexión más política. ¿Por qué? ¿Para qué se diseñó esto así? Mira, es difícil ponerse en el caso, digamos, o en la mente de los constituyentes para poder entender qué es lo que pretendieron. Mira, esto es evidentemente político lo que voy a plantear. Creo que es un borrador de constitución que nace desde lo que el común de los chilenos entendemos la guata. Se hizo los pueblos indígenas se sienten postergados, entonces llegamos y ponemos todo lo de los pueblos indígenas y nos pasamos 4 pueblos. Y nos pasamos en todos lados, las regiones necesitan autonomía, nos pasamos 4 pueblos. Entonces está hecho desde la rabia, desde las postergaciones, desde en el fondo el decir, aquí con esto lo resuelvo y indemnizo, como si existiera una necesidad de indemnizar a la sociedad chilena, cuando en definitiva lo que nosotros necesitamos es reconciliarnos y encontrar una casa común.
donde en el fondo existan estas diferencias que van a existir y que son muy legítimas. Pero siento en lo particular, en el último tiempo, un nivel de violencia tremenda en torno a los discursos que no vienen a solucionar lo que tantos chilenos y chilenas queremos. Nosotros queremos un Estado que nos dé resolución de nuestras problemáticas comunes y corrientes, de saber dónde tengo que ir a hacer el trámite, cómo apelo, digamos, a una resolución del COMPIN rápido, efectivo y que me lo resuelva, cómo obtengo un permiso de edificación, de construcción en una zona, digamos, determinada. No sé, te estoy dando lo que le pasa al común de las personas. Entonces, cuando vemos que decimos, no, autonomía total, pero también desde la desconfianza, ¿te das cuenta? Porque decimos las cosas a media. No queremos un presidente tan fuerte, presidencialismo atenuado, a media, porque desconfío en que una sola persona sea la que mande. Pero no quiero hacer parlamentarismo porque no creo en los partidos políticos. ¿Cuántas veces la Constitución dice partidos políticos? Cuando a uno le pueden gustar o no, pero los partidos políticos son necesarios para la democracia. Los partidos políticos son base de la democracia, pueden ser buenos o malos, pero son necesarios. Dime tú, ¿qué país en el mundo tiene un partido político sin un totalitarismo? ¿Sí o no? Entonces, son base de eso. Entonces, desconfiamos en los partidos políticos, entonces como desconfiamos tanto, no nos atrevemos con el parlamentarismo y hacemos las cosas a media. Y aquí también, desconfiamos del poder central, todos autónomos, pero no les vamos a pasar toda la plata, porque la plata es de todos. Entonces, la verdad es que es algo que no condice con la realidad que necesitamos para, primero, resolver nuestras realidades comunes y corrientes. Si no es necesario, digamos, pensar en tanta cosa, digamos, algo tan grandilocuente para comprender cómo, en definitiva, una constitución, digamos, nos puede afectar nuestra vida cotidiana. Conocemos, los conocedores del derecho, Sarko, digamos, como académico doctor, digamos, de lo que significa la constitucionalización del derecho, que en definitiva, cómo tus derechos básicos son resueltos, tus temas básicos a través de los principios que establece tu Carta Fundamental. Y claro, los sistemas políticos, que es el motor que se mueve, que mueve, digamos, un país, la verdad es que el decálogo de derechos puede ser fantástico, maravilloso, pero si eso no va acompañado de una distribución del poder que genere, digamos, unas compensaciones, freno contrapeso, la verdad es que no estamos haciendo las cosas de manera correcta y no nos estamos amparando todos bajo un buen paraguas. Entonces, parece ser una constitución que funciona sobre la buena fe, pero en realidad a mí me queda la sensación de que fue construida desde la guata, desde las postergaciones y precisamente la desconfianza, que es lo que nosotros hoy día, tantos chilenos queremos recuperar en el sistema, que nos devuelva la confianza de que podamos avanzar razonablemente en construir un país más justo e igualitario. Yo voté apruebo, pero hoy día no lo voy a hacer, hoy día yo rechazo esa salida. Y la razón es principalmente porque una constitución que me divide al país, que me genera esta división en términos tan violentos, tan de la guata, la verdad es que no nos representa a todos y a todas, y eso no es lo que necesitamos. Gracias, Carola. Estamos en el tiempo. Yo les agradezco de partida el lenguaje sencillo que pudimos ocupar hoy día. Les agradezco que hayan puesto ejemplos, porque eso es lo importante a veces en estos temas. Hay temas que son, por ejemplo, este Estado regional, o cuando hablamos de sistema político, son temas complejos que las personas, hasta uno mismo, yo soy cientista política y hay cosas que me cuesta entender. Así que agradezco el lenguaje de hoy, les agradezco los ejemplos y, por cierto, las reflexiones finales. Gracias, espero que nos podamos juntar en otra oportunidad para hablar de otros temas. Nos queda todavía harto tiempo, así que les mando un gran abrazo, Carolina, Sarko, y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, que tengan muy buena tarde. Chao, Pilar, chao, Carolina. Chao. Nos vemos, gracias. Gracias a ustedes.